Hola, compañeras, compañeros, muy buenas tardes, noches. Estamos en una emisión especial del programa No Te Pases y en esta ocasión contamos con un invitado muy especial. Este programa, como siempre, será transmitido por las páginas de Radio AMLO, páginas amigas y también por las páginas del Foro Nacional de Militantes de Morena. En algunos momentos estará a punto de llegar el compañero Marcos Fuentes, que también va a participar con algunas preguntas, pero en esta ocasión estamos mi querido Jacobino Jaime Taylor y su servidor Marcos Moreno. Vamos a estar conversando aquí nada más ni nada menos con Raimundo Espinosa, que seguramente muchos y muchas de ustedes ya lo reconocerán. Y si no es así, pues bueno, sabemos que Raimundo Espinosa fue candidato a para la Ministro. presidente, bueno, para la Ministro. Corte, ministro, perdón, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obtuvo alrededor de 888,000 votos, quedó cerca de obtener este cargo, pero fue bien importante, ¿no? El compañero Raimundo siempre se condujo de manera orgánica, son votos que obtuvo pues populares totalmente, ¿no? A través de pues los pocos medios que hubo para conocer sus propuestas y bueno, estamos muy contentos aquí, ¿no? El compañero Raimundo es abogado, politólogo, maestro en Derecho Constitucional, especialista en Derecho de Amparo, es profesor de la UNAM, investigador, ha participado en la creación de varias publicaciones académicas y, como decíamos, candidato a ministro de la Suprema Corte. Así que, pues, sin más, vamos a comenzar con esta entrevista, para lo cual le doy la palabra a mi querido Jaime Taylor. Muchas gracias por acompañarnos y pues adelante, Jaime. Bueno, pues un saludo a la audiencia. Gracias, Marcos. Raimundo, bienvenido. Muchas El gracias. otro día estuve escuchándote en una entrevista que te hicieron en un programa del Foro Nacional de Militantes y me llamó poderosísimamente la atención ese enfoque que tú tienes estructural, digamos, de lo que es revolucionar el derecho. Poco vamos a hacer si seguimos teniendo abogados letristas o si seguimos teniendo solamente abogados mercantilistas, ¿no? Y hay muchos jóvenes que se inscriben en la carrera de Derecho porque más que una vocación es un medio de vida. Y de eso se aprovecha, ¿no? Se ha aprovechado el neoliberalismo para que estén al frente de las aulas de los jóvenes universitarios gente como el Saco de Pus famoso, ¿no? Como es ni más ni menos que da teoría del derecho. Este, eh, Javier Lozano, ¿no? El padre de un violador al que protege, ¿no? Ya nos dijo Marcos que eres abogado por la UNAM, politólogo por la Metro, Sí. pero tienes una maestría también en una universidad bien neoliberal, ¿no? Del Opus Dei, como es la Panamericana, Exacto, no solo neoliberal, sino conservadora. Duro, muy sí. conservadora, ¿no? Sí. Y bueno, yo sí te quiero ceder la palabra. Dos cosas que te quiero preguntar. Primero, ¿cuál fue tu experiencia cuando te aproximaste a través de CONACYT a reformar al CIDE? El CIDE que es casi la Escuela Libre de Derecho, pero no sé con qué perfil, no sé por qué son distintas cosas, ¿no? Pero podrían ser fácil lo mismo. Eh, y después de eso, esta propuesta que tú tienes de, bueno, ¿cómo le hacemos para que no solamente en las universidades se estén forjando abogados de nuevo cuño? Me acuerdo que decía el maestro Batis, por cierto, una censura completa a la majadería que le hicieron en un evento de abogados, ¿no? El maestro Batis es maestro de la Universidad Iberoamericana, fue maestro de la UNAM, es un personaje de los más respetables, de los que la derecha jamás tendrán. Por eso el maestro Batis en su momento con el Foro Nacional emigró del PAN al PRD y fue procurador de justicia con Andrés Manuel. Sí. Nuestro respeto, nuestra solidaridad y nuestra condena plena a la majadería de la que fue objeto. Él decía que bastante lograríamos si tuviéramos abogados progresistas. Así se expresaba él, ¿no? Dice, a nosotros nos dicen abogados rojos nomás porque somos progresistas. Entonces, bueno, ¿por dónde empezamos? Con lo del CIDE, Raimundo. Bienvenido, Órale. bienvenido. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias, Marcos, Jaime, muchas gracias.
Un saludo muy grande a toda su audiencia. Para mí es un gusto acompañarlos y, bueno, platicar un rato sobre estos temas y otros que seguro saldrán, ¿no? Les agradezco mucho. A ver, la experiencia en CONACYT en relación con el CIDE. Lo primero es que eh, cuando me toca a mí entrar al CONACYT como titular del jurídico, pues yo no tenía claro cuál era el trabajo en relación con los centros públicos de investigación. Yo no sabía que había 27 centros públicos, ¿no? En fin, fue algo que fui aprendiendo, pero no al paso de mucho tiempo. El primer asunto al que yo me enfrenté como jurídico del CONACYT, el fin de año de 2018, pues fue un asunto de centros públicos sobre el pago de unos pagos de fin de año, ¿no? Precisamente en una reunión donde estaban presentes, pues yo creo que todos los directores, directoras en ese momento, y una reunión en donde quien llevaba la voz cantante en ese momento, pues era el director del CIDE, el doctor Sergio López Ayón, ¿no? Precisamente, pues uno de los abogados y juristas, investigadores, que impulsó en México, todo lo que fue la transformación neoliberal del derecho, bajo el nombre de modernización jurídica. Es algo que él defendió en su tesis de licenciatura desde los 80, de la mano con el que era su mejor amigo en ese momento, el doctor Fix Fierro, el hijo de Fix Amudio, ¿no? Ellos defendieron todo eso en sus tesis y luego poco a poco, al paso del tiempo, lo fueron colocando ya no solamente a nivel teórico académico, sino colocando también en leyes, ¿no? Y cuando él está en el CIDE, pues el CIDE ya era pues una especie de consultoría en donde hacían estos trabajos para el sector público sobre todo, pero también privados. Entonces, bueno, lo cuento porque para empezar, es complicado el tema de los centros públicos de investigación. Muchos no los conocemos, ¿no? Y son espacios súper importantes, pues, para el desarrollo científico y tecnológico del país, para la innovación, pero sobre todo para fortalecer la soberanía nacional, defendiendo, pues, la producción de conocimientos y también la producción de tecnología propia, ¿no? Entonces, bueno, el CIDE es uno de esos centros. Está catalogado como un centro de humanidades. Pues, el único centro donde se enseña derecho y además es, si no el único, uno de los poquitos que dan licenciatura, ¿sí? Ahí dan la carrera de derecho y la carrera de derecho en el CIDE tiene un enfoque muy particular porque es un enfoque más cargado hacia la sociología del derecho, ¿no? Según pues las escuelas norteamericanas. Esa es la tradición que trae el CIDE a México, ¿no? Más enseñar derecho más como sociología del derecho, de manera empírica, digamos, a partir de las tradiciones norteamericanas. Bueno, eh, el cambio en el CIDE, pues pues se volvió de repente muy importante, pero es que en principio fue algo muy sonado, pero era porque en el CIDE, pues trabajaban pues distintas personalidades de estos intelectuales orgánicos, pero de la derecha, ¿sí? Que cobraban en un centro público que parecía privado, pero era público, y desde ahí atacaban al gobierno, ¿sí? Para el cual ellos trabajaban, pero además, eh, desde ahí es que ellos también le vendían al gobierno un montón de servicios como si fuesen una agencia privada, una consultoría privada, y cada investigador tenía su propio nicho, su propio espacio, y de ahí El pues negocio. podía su propio negocio, ¿no? Según los temas de cada uno. Algunos eran dueños de laboratorios en el CIDE, en fin. Oye, Raimundo, pero Sí, María Amparo Casar fue investigadora de tiempo completo del CIDE hasta que se jubiló. Y sí, fíjate que ese es un dato que que no se proporciona cuando decimos que, es que fue jefa de asesores de CRIL, es que fue presidenta de Mexicanos a favor de la corrupción. Ella también cobraba en el CIDE. así es, así es, así es. Y muchos otros, ¿eh? O sea, que eran los que tenían, pues ellos estaban en todos los medios tradicionales, digamos, y en todos los medios, pues, de derecha, pues ellos eran los protagonistas, ¿no? Eran a quienes entrevistaban, quienes tenían cápsulas, son muchos nombres, ¿no? Los que estuvieron en la playa de toda
pues una plataforma, ¿no? Donde podían escoger estos medios, qué investigador, según el caso, es el que querían. Por eso también cobraban, ¿no? Bueno, en fin, entonces ahí el primer asunto es que había primero había mucho ruido porque hacían todo este trabajo, pues sí, yo creo que es trabajo sucio en contra de la 4T, que era el gobierno que les pagaba la nota distintiva del gobierno en el cual ellos trabajaban, pero hablaban siempre en su contra y lo hacían de una manera muy sesgada y escondida, pues bajo el manto del trabajo académico, ¿no? Por un lado. Pero luego, cuando empezaron los cambios en el CONACYT, que fueron cambios pues sobre todo en los temas económicos, ¿no? El tema de la austeridad fue muy importante y hubo pues una reorganización del gasto, incluso de las estructuras administrativas del CONACYT y de diversos centros. Bueno, pues ahí es donde empezaron las diferencias más fuertes, porque había mucha resistencia por parte de su director y de pues diferentes cuerpos colegiados también al interior del CIDE y de gran parte de su comunidad, pues para atenderlo. En principio, me parece a mí, no solo pues por lo complicado que pueda ser, ¿no? Una reorganización o una optimización de los recursos, sino también me parece a mí porque había sesgos ideológicos muy marcados en el CIDE, en la comunidad del CIDE, tanto la estudiantil como los profesores, que pues los llevaban a tomar por principio posiciones contrarias a la cuarta transformación, ¿no? Eso creo que pues fue evidente, aunque no sea lo que más no se decía así, pero eso me parece que fue evidente y era un motivo político realmente detrás. Aunque claro, muy robustecido estas diferencias por la cuestión económica. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasaba? Se estuvieron impulsando los cambios, incluso la discusión de lo que ahora es la Ley General de HCTI, el CIDE también participaba, el doctor López Ayón, teníamos reuniones donde discutíamos muchísimo, y para ser honesto, honrar la verdad, pues las discusiones con el doctor López Ayón ayudaron a que precisáramos muchos contenidos de la ley, precisamente porque él se oponía, entonces había que afinar muchas cosas y eso ayudó, pero más bien era pues una oposición intransigente, hasta que en algún momento, sobre todo cuando ya viene el tema de extinguir los fideicomisos, CONACYT y en el sector había en total 91 fideicomisos, el CIDE, si no me equivoco, tenía 2. Nosotros extinguimos todos, ¿no? Solamente se quedó uno del CIDE porque era de trabajadores, el otro se extinguió. Ese fue el punto por el cual renuncia finalmente el doctor López Ayón, después de que, bueno, pues estuvo ahí atacando y siendo omiso en algunas cosas, pues finalmente renuncia, antes de que termine su periodo. Entonces renuncia y deja una serie de vacíos en el CIDE. El tema me parece que el pago del predial, pero también pues muchos otros aspectos administrativos que dejó colgados y proyectos, ¿no? Entonces, bueno, la propuesta que se genera para su sustitución, pues recae en la figura del doctor Romero Tellaeche, que es un economista, un investigador reconocido en el Colmex, pero además un investigador de izquierda, con una recomendación que, bueno, creo que ahora puedo ya decir, en principio del doctor Enrique Semo. El doctor Semo es quien lo recomienda. La directora general en ese momento me pide que pues lo conozca, ¿no? Porque no lo conocíamos. Entonces yo lo empiezo a ver en videos, lo empiezo a leer y la verdad es que me parece o sea, estoy de acuerdo con lo que él va diciendo, me parece muy interesante y así es que empezamos a tener relación con el doctor Romero. La doctora lo propone entonces para que empiece pues siendo en principio interino. El doctor Romero, la verdad es que, bueno, un investigador reconocido y además muy buena persona, muy afable, pero entra, me parece que en un terreno muy complicado, porque ya había esta animadversión en el CIDE, la comunidad ya estaba, pues también generando mucha protesta en contra del CONACYT, ¿no? Entonces, cuando llega el doctor Romero, pues inmediatamente hay diferencias, ¿no? Y se utiliza cualquier motivo, pues se generan actos de provocación y se utiliza cualquier motivo, pues para atacarlo en redes sociales y demás. En fin, todo eso pues va complicando mucho la relación. Finalmente, pues con lo que nos encontramos es que pues en el CIDE había una serie de normativas internas que impedían hacer los cambios, porque suponían que pasara por diversos órganos colegiados
que estaban precisamente controlados por los grupos que no querían hacer los cambios, ¿no? Y eso no solamente era una complicación administrativa, sino también sustantiva. Entonces, bueno, ahí lo que procedimos a hacer fue hacer consultas con la Consejería Jurídica en su momento respecto de los procedimientos y lo que teníamos que cuidar para hacer los cambios en las distintas normativas de Internet del CIDE. Lo hicimos, pero pues fue una discusión tremenda que nos tocó dar con la gente de Banco de México y sobre todo con la gente del INE, porque la gente del INE participaba en el órgano de gobierno del CIDE. Entonces, bueno, fue muchísima resistencia para poder cambiar, creo que era el estatuto, no recuerdo ahora cuál era la normativa que cambiamos, pero bueno, y era simplemente para facilitar la toma de decisiones en el equipo del director del CIDE, porque estaba cercado y no podía él tomar ninguna decisión. En fin, esas fueron las discusiones a las que se tuvo que llegar, pues porque había una cerrazón y una negación a llevar adelante cambios, ¿no? Incluso, ahora recuerdo, se formó ahí el sindicato de profesores, de académicos del CIDE, precisamente, pues como para contener los cambios desde una fuerza, pues sindical, ¿no? Con la legitimidad que te da el concebirte como sindicato, pues también se utilizó esa fuerza para detener varios de los cambios que se estuvieron impulsando, sobre todo en temas de austeridad, ¿eh? Eso era, no tanto lo sustantivo. En fin, esa fue la relación con el CIDE que, pues la verdad quien se llevó la peor parte fue el doctor Romero Tellaeche y hasta ahora porque una que otra vez pues lo siguen atacando de una manera, me parece a mí, desproporcionada, además completamente injusta y personalizando el asunto cuando es un tema de transformar instituciones para bien de las propias instituciones y del país y no cuestiones personales, ¿no? Entonces, bueno, sí fue difícil y fue ahí que nos enfrentamos pues a un cierto sector de lo que pues algunos periodistas llamaron la mafia de la ciencia, ¿no? O sea, estos personajes que tenían controlado el sector, manejando recursos y tomando decisiones sobre política de ciencia y tecnología en México, bueno, pues en parte eso pasaba en el CIDE, ¿no? La idea, por supuesto, fue después abrir el CIDE, reivindicar su carácter público, retirar los cobros que se hacían a los estudiantes, ¿no? Y hacerlo pues mucho más popular y accesible, porque el hecho de que el CIDE esté en Santa Fe, pues hizo que se confundieran y pensaran que el CIDE era como la Ibero o como el TEC de Monterrey, pero el CIDE es una institución pública, ¿no? Que debe estar al servicio pues del pueblo de México y debe atender necesidades de interés público nacional para todas y todos nosotros. Esa es la anécdota con los compañeros del CIDE. Y nada más es un caso. La verdad es que hubo pues muchísimo que contar, ¿no? En la experiencia en el CONACYT, del CONACYT con H. Y bueno, el otro tema, pues pues a mí me parece crucial, ¿no? Vivimos recientemente, pues ya la implementación de la reforma judicial, vivimos las campañas, vivimos la elección, ¿no? El conteo, recientemente el día de ayer, pues ya la declaratoria formal, ¿no? De las y los ministros. Todavía queda el periodo final de impugnaciones, ¿no? Para que ya cierre completamente el proceso, pero es una experiencia por la que ya atravesamos, ¿no? Eso me parece muy importante. No obstante, pues ya terminando todo este proceso, lo cierto es que los problemas de justicia en México siguen ahí, están presentes y no se han resuelto, porque no se iban a resolver por arte de magia después de la jornada electoral. Son temas que hay que atender cada uno en su propia especificidad y que son temas bien complicados, sin entrar incluso a los temas que tienen que ver con la procuración de justicia, que es el asunto de las fiscalías, los ministerios públicos y demás. Solamente impartición de justicia. Bueno, Eso es lo que sigue, ¿no, Raimundo? Las fiscalías. sí, pero yo creo que debe ir acompasado, porque ahorita la reforma fue solamente del mecanismo para elegir o designar a los titulares de los órganos jurisdiccionales. Todavía nos falta, pues realmente, cómo fortalecemos tanto la procuración como la impartición de justicia. Eso nos falta. Yo creo que más allá de las reformas que se estimen importantes, por ejemplo, la de la fiscalía,
por ejemplo, diría yo, pues también varias en materia de federalismo judicial, ¿no? Eso ayudaría mucho a que ya no haya tanto expediente rezagado si los tribunales locales pues fuesen ellos la última instancia de los asuntos que son locales y se dejara atrás pues la injerencia que me parece a mí ya indebida, excesiva, de los tribunales federales en la revisión de sentencias locales. Pues por eso nunca terminan los tribunales federales, por lo que se conoce como el amparo judicial, ¿no? Bueno, lo que es el amparo directo, por eso nunca terminan. Reformas como esas hacen falta junto con la de las fiscalías y otras. Raimundo, eso debe ser el 80%, no es lo que llega a la Suprema Corte, Así es, ¿no? gran parte del trabajo de eso lo ven colegiados de circuito y lo ve a veces la corte, pero sobre todo colegiados. Ahí es donde están saturadísimos los compañeros, ¿no? ¿Por qué? Porque pues lo que ya se resuelve en los tribunales locales, pues resulta que ese ya se resolvió en una instancia, en segunda instancia, y hay una tercera instancia que es precisamente el Tribunal Federal. Entonces, esos asuntos, los abogados locales, pues al final los impugnan con un amparo directo y llegan a tribunales federales. Son asuntos que se revisan por tercera vez y que incluso pueden ser revisados después en tribunales federales por la propia corte. O sea, hasta 4 instancias podrían tener, ¿no? Es una cosa impresionante que forma parte de los problemas estructurales de impartición de justicia en México que hacen que la justicia, por ejemplo, pues no pueda ser pronta ni expedita, porque no hay fuerza, no hay capacidad humana para poder sacar esa cantidad de trabajo. Esa es la realidad, ¿no? Entonces sí creo que reformas como esas, claro que hacen falta para mejorar la justicia en México. Ahora bien, hay muchas cosas. Ah, perdón, Jaime, lo tienes en silencio. ¿Tú qué propondrías para atender el rezago? Mira, lo primero es esto, que ya la última instancia en los asuntos locales sean los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas, que resuelven siempre en segunda instancia asuntos locales. Solo por excepción, cuando hubiese alguna violación grave de derechos humanos, por ejemplo, que trascendiera a la Suprema Corte de Justicia. De lo contrario, no. Eso es muchas veces, esa es la manera más bien en la que se administran los asuntos en Estados Unidos. Recordemos que nosotros le copiamos ese sistema a Estados Unidos, ¿no? Así lo hacen, por eso la Corte norteamericana pues no tiene esa saturación que nosotros sí tenemos, pero ellos no tienen el amparo directo. Esta discusión es una discusión de 150 años. Hace 150 años que se plantea este problema por grandes juristas, destacados juristas mexicanos del siglo XIX, ya decían que esto era un problema, que había que resolverlo. Y no se ha resuelto, todos lo sabemos y no se hace nada. Yo creo que ahí habría que fortalecer muy bien los tribunales locales para que recuperen credibilidad y la gente de cada estado pues pueda confiar en sus instituciones de impartición de justicia y no tengan que estar recurriendo siempre ante el Poder Judicial de la Federación. Esa distribución y ese rigor en el reparto de labores, de competencias, me parece fundamental para poder atender el rezago, porque no es suficiente con que trabajemos todos o trabajen quienes están ahí 24/7, como dicen, y que con su expertise lo van a lograr. No es cierto, lo único que van a hacer es que al paso de un mes, mes y medio, 2 meses, pues les van a dar derrames cerebrales, van a morir de cansancio, les van a dar un paro cardíaco. O sea, no van a poder hacerlo, no se puede hacer, es falso. Es una cuestión estructural que rebasa las capacidades humanas para hacerlo. Y si lo logran hacer, pues seguramente va a ser a costa de la calidad de las sentencias, de las resoluciones que emitan. Y yo creo que eso no, pues esa no es la mejor solución. La mejor solución es estructuralmente redefinir las competencias, ser más estrictos y que pues se valore el trabajo que hacen los tribunales locales, fortaleciendo los tribunales, la justicia local, ¿no? Eso es lo que yo haría en ese caso, que creo que es lo más importante, ¿eh? Y lo mismo, pues en otros asuntos, en otras jurisdicciones que también llegan a la Corte, pues yo creo que tendrían que ser mucho más rigurosos, ¿no? En qué asuntos son los que veo, no solo la Corte, sino en general el Poder Judicial de la Federación, porque se satura de diversas fuentes. La principal es esta que acabo de decir, pero hay otras fuentes donde también se satura, y además también creo que hay asuntos en donde se dobletean esfuerzos, porque como hay distintas vías, pues se van por acá y luego por acá,
y la verdad yo creo que una vía debiese excluir a otra en ciertos casos y eso también ayudaría a que no se estén duplicando los esfuerzos, ¿no? Esas son pues algunas cosas que yo creo que se podrían hacer, pero se requiere intervención del legislativo. No lo pueden hacer solamente los operadores judiciales, ¿no? Pero cuando menos hay un problema que está bien diagnosticado, ¿no? Sí, ese está clarísimo. A mí me sorprende mucho porque pues hacemos muchos cambios y no aprovechamos para hacer que sí impactaría eh, contundentemente en una impartición de justicia pronta y expedita, ¿eh? Este sí es un tema que está claro, pues, ¿no? Hay consenso, de hecho. Pues ojalá y sea rápido, porque bueno, ya hay nuevos ministros, como tú bien dices, los problemas apenas están empezando a resolverse, Raimundo, Y fíjate que ¿no? ahora con los nuevos ministros, las nuevas ministras, el tema del rezago es grave. ¿Por qué? Porque tenemos el rezago histórico, el acumulado histórico de expedientes que cada vez que se renueva una ponencia, pues se actualiza el rezago que se hereda, ¿no? Se va resolviendo, pero se va acumulando y cuando sale un ministro le entrega al que sigue y se queda ahí ese rezago. Pero además, todo este tiempo de transición, digamos, pues también la Corte no operó de manera normal. Entonces también se generó un rezago particular. Pero luego, ¿qué va a pasar? Pues durante pues este periodo de, eh, pues de la curva de aprendizaje. O sea, ¿cuánto tiempo les va a llevar a tomar el ritmo que se necesita para salirle al paso a la cantidad de expedientes? Ahí también se van a acumular otros. Entonces, sí es un asunto importante que yo creo que en este momento los ministros que están deberían estar diagnosticando y también debería de hacerse una especie de comisión conjunta de los que siguen y de los que van a entrar, pues precisamente para facilitar esta transición y que el impacto del rezago no sea tan grande como puede llegar a ser, ¿no? A mí eso también me parece pues una medida de política judicial muy, muy importante en este momento, pero lamentablemente, bueno, no he escuchado a nadie pronunciarse sobre eso, pero sería muy bueno, ¿no? Que lo pudieran llevar adelante. Ok, ahora, Raimundo, te quedó pendiente la respuesta. ¿Cómo vamos a Sí, crear hombre, abogados de nuevo cuño? mira, a ver, eh, habría lo voy a empezar contando una anécdota. Eh, la forma en la que todo el gremio reaccionó frente a la reforma judicial es muy particular. Es un gremio, incluso cuando son estudiantes, que no es muy adepto a acompañar luchas sociales ni a pronunciarse por otros. Al contrario, ni Todos siquiera en los la porros propia... venían de derecho, Raimundo. Sí, hombre, mira, a ver, To- ni ¿No? siquiera, claro, ni siquiera en la propia Universidad Nacional. Yo recuerdo cuando la huelga del 99, yo estudiaba en el CCH, estaba en mi último año, y en Derecho, pues yo me acuerdo que es donde no había apoyo, fue de las últimas que en donde estaba debatiendo y no había votación suficiente para irse a la huelga en contra del reglamento general de pagos, ¿no? Pero eso ya cuando yo entré ahí, pues me di cuenta, eso era el pan de cada día en derecho. O sea, no hay solidaridad con otras causas. Pero entonces, ¿por qué cuando viene la reforma judicial, pues parece que el gremio sí se une por una causa? Yo incluso a veces les digo, bueno, pues es que dieron la marcha de su vida, ¿no? Marcharon 1 kilómetro de la Facultad de Derecho ahí en Insurgente Sur, a donde está el edificio del Consejo de la Judicatura, que es ahí a la estación del Metrobús. Es 1 kilómetro, dieron la marcha de su vida los abogados de México, ¿no? Pero ¿por qué lo hacen? ¿Y por qué reaccionan de esta forma? ¿Por qué los argumentos se parecen? ¿Por qué todos tienen esta animadversión, este mal humor en relación con la reforma? No es una situación coyuntural, no es una situación contingente ni una situación aislada. Es una respuesta colectiva, pero que tiene un trasfondo estructural, ¿sí? Y que tiene que ver con la cultura jurídica preponderante en nuestro país. Yo insisto mucho en que tenemos una cultura jurídica neoliberal por ciertas características, ¿no? Y esa cultura, pues se fortalece y se recrea
todos los días en las aulas universitarias, en las escuelas de derecho, se confirma con las metodologías y con los resultados de investigación en los institutos de investigación, ¿no? Pero además, la práctica jurídica también la confirma. Entonces, es una cultura que está muy bien alojada, muy arraigada en la comunidad jurídica nacional, en donde pues estamos muy acostumbrados a repetir de manera dogmática ciertos conocimientos. Los abogados muy difícilmente tienen la capacidad de cuestionar y de dudar, ¿sí? Pero habría que investigar por qué. ¿Por qué si son buenos alegando, ¿no? ¿Por qué tienen esta deficiencia? No es una cuestión meramente de coyuntura política, es una cuestión, incluso diría yo, epistemológica y ontológica, ¿no? Y ahí es donde se pone fino el asunto. ¿Por qué? Miren, es un problema ontológico que viene desde la formación y luego en el imaginario colectivo del propio gremio, ¿no? Como núcleo de esta cultura jurídica de por sí conservadora, en el que depende mucho del concepto de derecho. Cuando un abogado entiende que el derecho es un sistema cerrado de normas, ¿sí? Con el que se puede trabajar como si fuesen matemáticas a partir de axiomas y teoremas, ¿no? De modo lógico deductivo, pues cuando uno aprende eso, que eso es el derecho, un sistema, ¿sí? Pues entonces ahí la verdad es que van sobrando muchas cosas que aprender, porque tú no necesitas ubicar el derecho en la sociedad, tú no necesitas tampoco la historia. Tú no necesitas un montón de referentes interdisciplinarios que te ayudarían a comprender el fenómeno jurídico. No te hace falta, porque el derecho es algo que puede funcionar y que funciona o existe incluso sin todos esos elementos, ¿no? Tú no tienes que saber ciencia política para saber derecho constitucional. Tú no tienes que saber economía para saber derecho económico. Tú no tienes que saber sociología para atender las distintas ramas del derecho, desde el derecho familiar hasta pues temas mucho más pues complicados como los del derecho agrario o incluso el derecho laboral, ¿no? No hace falta ese conocimiento. En fin, eh, entonces se van formando abogados que tienen una cierta idea del derecho que los lleva a hacer un trabajo ensimismado, con un lenguaje encriptado, ¿sí? En donde pues solamente los que participan de eso pues son quienes lo pueden manejar. Entonces, parece que se vuelve algo muy técnico, ¿sí? Y los abogados se orientan simplemente a dar resultados en relación con el buen manejo que tengan de los enunciados normativos que constituyen el sistema, ¿sí? Entonces, ahí ya van un montón de elementos. Ya está la desvinculación del derecho y la sociedad. Ya está el poco compromiso que tienen los abogados con los problemas nacionales. Ya está ahí, por ejemplo, una cierta noción de justicia como mera aplicación de la ley. Ya también está ahí, porque ya la prudencia y la justicia fueron subsumidos en el sistema de reglas que constituyen los enunciados normativos, ¿no? O sea, hay un montón de implicaciones que se van sucediendo una tras otra cuando uno entiende así el derecho, ¿no? Y por supuesto, esa concepción del derecho es la que está detrás de las posiciones que se opusieron a la democratización del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial es la realización máxima de la técnica jurídica, una técnica supuestamente avalorativa, ¿sí? Abstracta y fuera de contexto, que es lo que aprenden a hacer los abogados o es a lo que le llaman los abogados esto de cómo manejan ellos los enunciados normativos, pues es la técnica jurídica, pero realmente no tiene ningún misterio, pero se va construyendo así todo un mundo, toda una cultura, una forma de ser abogado y de entender el derecho. Frente a esa posición, ¿sí? Pues ustedes le pueden contraponer, por ejemplo, una noción de derecho como producto cultural históricamente determinado y sujeto a un montón de condiciones prácticas, materiales y sociales. Una concepción así del derecho, pues te obliga necesariamente a todo el tiempo pensar el derecho dentro de la sociedad, dentro de las condiciones materiales en las cuales tiene lugar el derecho. No hay otra manera. Te obliga a pensar, pues, el derecho en términos también de justicia,
porque tú no te puedes desprender de las relaciones sociales que subyacen a las relaciones jurídicas, en donde sí se ve la justicia y sobre todo la injusticia social. Entonces no te puedes tú desprender de eso. Para nada vas a llegar a la conclusión de que la justicia es la mera legalidad. No llegas a esa conclusión, ¿no? Esta forma de entender el derecho te exige, por ejemplo, una formación interdisciplinaria. No te alcanza a estudiar nada más tu código, ¿no? Abrir tu código y estarte aprendiendo normas. Pues eso no te va a servir de gran cosa. Necesitas una formación interdisciplinaria, donde las clases de sociología del derecho te la den sociólogos, las clases de derecho, de teoría económica, te la den economistas, donde las clases de filosofía del derecho te la den filósofos, donde las clases de teoría política y teoría del Estado te la den politólogos. Eso no sucede en derecho. En derecho, todas esas clases las dan abogados frustrados que querían ser otra cosa y no pudieron serlo, pero son abogados que un día por vocación empezaron a ver esos temas, se juntaron con un maestro y el maestro los volvió adjuntos y luego por tradición ellos dan la clase, sin ninguna formación ni rigor de nada, ¿no? Y es bien grave porque ahí empiezan todas las malformaciones. Bueno, entonces, esta concepción del derecho, pues te lleva también a entender el papel de lo jurídico en la sociedad de otra manera y sobre todo el papel de las y los abogados en la sociedad y en los procesos de transformación social. Entonces, ahí es donde tenemos el origen de muchos de los problemas de nuestra cultura jurídica, ¿sí? Es un problema ontológico relacionado con el concepto o la noción de derecho de la cual partimos. Pero además, es un problema también, pues, epistemológico, ¿no? Que tiene que ver precisamente con los regímenes de verdad que imperan en el mundo del derecho. Cuando se entiende que el punto de partida del conocimiento jurídico es el derecho positivo, pues tú lo que estás haciendo, pues es un gran fraude intelectual, porque más bien tú estás actuando como con un a priori. Tú das por bueno el a priori, que es el punto de partida del conocimiento, tipo Kant, ¿no? En la crítica de la razón pura. Cuando, pues más bien, el conocimiento debiese partir del cuestionamiento mismo del punto de partida. En cambio, los abogados hacen dogmática jurídica precisamente porque dan por bueno el derecho positivo que es dado por el Estado. Cuando yo creo que lo primero que habría que hacer es cuestionar la legitimidad, la validez, los contenidos, etcétera, con criterios de justicia, por ejemplo, del derecho que nos es dado por el Estado, ¿no? Eso, por ejemplo, es una manera bien distinta de entenderlo. O cuando se trata se impone la idea de que el derecho que nosotros conocemos, siendo el derecho de la sociedad burguesa, pues es una forma jurídica absoluta, ahistórica y válida para cualquier momento de la historia. Y nos damos cuenta que eso es mentira, eso es falso. La experiencia jurídica que nosotros tenemos no es otra que la experiencia jurídica de la modernidad, del derecho de la sociedad moderna, que es la sociedad burguesa, de una modernidad que es capitalista. Entonces, tenemos también una noción de derecho con unas ciertas características que no son las de lo jurídico, así en general, sino que son las formas de lo jurídico históricamente determinado en las condiciones de existencia de la modernidad capitalista. Entonces, confundimos la juridicidad cósica del capital con una forma jurídica general. Y ahí se generan también un montón de problemas que se reproducen en la enseñanza, en la investigación y en la práctica del derecho. Pero a los abogados no les enseñan a criticar esto. ¿Por qué? Porque les dicen que lo que ellos tienen que hacer es, como operadores, actuar bajo la metodología dogmática, dando por bueno el punto de partida. Y si hacen ciencia del derecho, en todo caso, tienen que describir las normas que están en el derecho positivo que ellos están dando por bueno a priori, ¿no? Y quienes intentan hacer filosofía del derecho, pues en todo caso lo que tienen que hacer es cuidar los exabruptos metafísicos o excesos lingüísticos en que incurran quienes hacen descripciones sobre lo que el derecho positivo es. Con ese esquema, que es el esquema imperante en los saberes jurídicos, digamos, pues es imposible generar un pensamiento crítico, es imposible romper con los cánones de lo establecido, es imposible generar un pensamiento creativo, pues más allá de lo que permite la propia dogmática jurídica. Y por eso es que nosotros, pues no tenemos esos cuadros de abogados críticos de izquierda que quisiéramos para llevar adelante, pues las transformaciones institucionales y normativas que requiere el pueblo de México. Ese es el problema, los abogados no saben cómo responder a esto, no saben qué hacer. Yo lo vi en campaña.
Los compañeros, para empezar, no sabían hablarle a la gente, porque nunca habían salido de sus esferitas, ¿no? Pero en segundo lugar, no tenían nada propositivo que decir. Ninguno, ninguno, ninguno. Y lo digo con todo respeto y se los dije yo de manera en vivo, a distancia y de todos los medios posibles. ¿Por qué? Porque todos ellos han quedado presos precisamente de esta dogmática jurídica y esta manera, pues me parece a mí sesgada de comprender el derecho y de entenderse ellos mismos como abogados en la sociedad. Algunos han logrado romper con algunas de estas cosas, sobre todo en la práctica, pero bien a bien no pueden explicar de dónde viene ni a dónde es que hay que avanzar. Ese es el asunto aquí. Y para subvertir esto, para trascender esto, para superarlo, pues es muy importante que nos sentemos a revisar planes y programas de estudio en las escuelas de derecho, incluida, por supuesto, incluida la escuela de formación judicial, porque esta manera que tienen los jueces en que reaccionaron ante la reforma, pues no es otra cosa que la confirmación de lo que ellos han ido aprendiendo como estudiantes y luego como profesionistas del derecho. No podemos tener una justicia diferente si todos siguen pensando y ejerciendo el derecho de la misma manera, así los elijamos por voto popular y directo. No podemos cambiar y si no se hace esto, no va a cambiar nada. Es muy importante que cambien los nuevos operadores judiciales y que nos enfoquemos en transformar a las nuevas pues generaciones de abogadas y abogados, pues para que a mediano y largo plazo podamos responder este gran reto, ¿no? Salud. Gracias. Lo que pasa es que lo que estás proponiendo es, digamos que le das a la línea de flotación de lo que es el derecho a través de la historia. El derecho permite la construcción de un marco jurídico que es el pilar de la sociedad burguesa y de las sociedades de dominación. ¿Cómo le haces? O sea, ¿cuántos años nos va a llevar a nosotros? Primero, empezar a formar este tipo de abogados. Y segundo, a partir de ese tipo de abogados, empezar a reformar el derecho y darle un carácter distinto, no la intención del derecho para mantener un sistema, sino para impartir justicia. Así Que es. creo que la legalidad y la justicia en México y en toda sociedad burguesa siempre corren por carriles contrarios, ¿no? Entonces, así como lo veo, pues estamos hablando de una generación, Raimundo. Sí, y fíjate que, mira, esto no es nuevo, ¿eh? O sea, estas discusiones han sucedido antes, incluso aquí en México las hemos tenido, pero siempre han sido marginales. Yo tuve la fortuna de trabajar varios años como asistente de investigación del doctor Oscar Correas en el CEICH, ahí en la UNAM, precisamente pues un abogado marxista, exiliado argentino que vivió aquí en México pues la mitad de su vida, ¿no? Trabajé con él. Él insistía en muchas de estas cosas. Algunos lo escuchaban, sobre todo lo escuchaban fuera del país, ¿no? Pero aquí muy pocos, era marginal. Yo mismo pues tengo pues ya muchos años trabajando estas líneas, insistiendo y dando los debates, y no había habido mayor eco. Es hasta ahora en donde, a propósito del asunto de las campañas, que yo empiezo a hablar de todo esto, que se empieza a hacer más ruido y empieza a llegar a más lugares, ¿no? Pero lo cierto es que sigue siendo un pensamiento marginal. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver no con que del otro lado tengan mejores argumentos, porque no los tienen. Los buenos argumentos están de este lado. O sea, y la razón está de este lado. El asunto es más bien que la formación de los abogados sigue estando sujeta, subordinada a las exigencias del mercado laboral. Y el Claro. mercado laboral lo que pide son buenos técnicos. No importa que si piensas críticamente, si tienes una formación interdisciplinaria, eso no importa, hasta estorba. Lo que importa es que tú manejes bien las leyes del tema que a mí me importa, ¿sí? Eso es lo que es importante, que tú manejes bien las leyes de ese tema y que me puedas resolver pragmáticamente mis asuntos. Entonces, eso es lo que exige el mercado. Entonces, la formación está orientada para satisfacer esa demanda del mercado. No está, la formación de las y los abogados no está orientada para transformar el mundo, no está orientada para acompañar procesos colectivos de defensa de derechos, de bienes comunes, del territorio. Claro que no. Está orientada para que cada uno
compitiendo con los demás y luego con todos, ¿sí? Adquiera habilidades que le permitan posicionarte, ser el mejor posicionado en un mercado muy peleado, ¿no? A cualquier costa. Entonces, cuando ya uno lo ve así, dice, pues sí, ya darse una formación crítica, interdisciplinaria, cuestionar qué es el derecho y por qué existe, pues a quién le importa. Cuando el problema al que nos enfrentamos es tener trabajo para poder tener ingresos y poder sobrevivir, porque las condiciones de muchas y muchos de los abogados en universidades públicas, pues es precisamente una condición de gran necesidad. Eso es lo que me parece a mí que está detrás, pues, de este problema. Entonces, si eso no, si no atendemos ese punto, pues difícilmente va a haber tiempo para pensar el derecho de otra manera, porque lo que todo el tiempo nos está exigiendo la realidad, esta realidad de la modernidad capitalista, pues son abogados técnicos, pragmáticos, instrumentalistas, ¿no? Entonces, ahí es donde veo yo el gran problema. No es falta de imaginación, de claridad, incluso les diría que no es falta de voluntad. A mí muchas veces me han pedido que revise programas de estudio de algunas materias, incluso que haga propuestas en planes, las reciben muy bien, algunas cosas se han podido hacer, pero lo cierto es que eso siempre va a ser marginal, en tanto que esa formación pues no es la formación indispensable ni central de las generaciones de abogados que cada año se van gestando en nuestro país. Y estoy Ni hablando de lo universidades esperado, ¿no? públicas. Ni lo esperado por los estudiantes, ¿no? No, porque fíjate que los más jóvenes cuando entran, sí tienen una pretensión de justicia, ¿eh? Sí tienen un deseo de ayudar, de solidarizarse, sí tienen eso, pero es algo que se va perdiendo porque en la carrera se, se fomenta mucho la competencia y se fomenta esto de ver por uno mismo, ¿no? Y además una cierta imagen, un estereotipo de abogado, como abogado gringo, ¿no? Que compite y que se ufana y que es arrogante y no sé qué. Una tontería, Los completamente audaces, contextualizada, los audaz, audaces. ¿no? Exactamente, ¿no? De Harvey Specter. Una tontería. Y además lo veo en universidades públicas, pero en un principio los chicos tienen otra visión, tienen otra esperanza, tienen otra idea de lo que ellos pueden hacer, de lo que ellos quieren hacer. El chiste es que ese deseo, ¿sí? De transformar, de ayudar a los demás, se pierde, porque es aplastado. O sea, esta máquina es tremenda y los aplasta. El realismo los rebasa, ¿no? La presión en su casa, ¿sí? La presión en la escuela, la presión de los demás, que todos están, ¿dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? ¿Y cuánto ganas? ¿Y qué vas a hacer? Y no sé qué. Nadie se pregunta, bueno, ¿y qué es la justicia? Esa pregunta se olvida por completo al final de la carrera. Bueno, a mitad de la carrera ya esa pregunta no tiene ningún sentido. Entonces, Pero entonces sí valdría la pena que el Estado hiciera una inversión en estar ocupando cuando menos a las primeras generaciones egresadas con esa nueva mentalidad, ¿no? claro, mira, sería importante que la educación pública en estos temas también fijara como perfil de egreso, ¿sí? Abogados que estén, que se consagren al acompañamiento de causas sociales y que eso pudiese ser redituable, porque ese es el asunto. Como no son causas redituables, pues nadie se mete a eso, ¿no? Nadie conoce ni hace eso, salvo que por alguna circunstancia de la vida te toque, alguna desgracia, pero si no, nadie lo hace. Entonces, ahí habría que diseñar otras políticas para estos egresados que sí ojo, sí se necesitan. Lo que pasa es que en el mercado, donde estos asuntos aparecen, no hay dinero. Ahí no hay, nadie se va a enriquecer con eso. Pongo el ejemplo. Los casos de derecho ambiental son, pues yo creo que son fáciles de entender. Se forman en escuelas públicas, se forman abogados en primer lugar en temas ambientales, para que sean abogados de empresas transnacionales, ¿no? Donde les ayuden a hacer sus manifestaciones de impacto ambiental y sus trámites, permisos y demás. Y ese es el sueño de un ambientalista. Híjoles, bueno, si les va mal, su alternativa es que los contrate el Estado. Y entonces, si les va mal, trabajan en la Semarnat o trabajan en la Profepa o alguna de esas cosas, ¿no? Pero para lo que no hay opción y nadie piensa es en la formación de abogados que acompañen procesos colectivos de defensa de los recursos naturales o del agua o de lo que quieran.
Para eso no se forman abogados, para eso no hay abogados. O sea, algunos se tienen que agrupar y cuando se agrupan o se dedican a temas ambientales es porque lo convierten en un negocio, sea como ONG o bien sea como un despacho tradicional, pero hace el negocio de la causa. Y eso tiene muchísimas implicaciones, la gran mayoría de las cuales poco tienen que ver con la defensa de, pues, de los bienes que están en riesgo. Más bien tiene que ver con cómo esos grupos sacan alguna ventaja o algún provecho económico de una causa socioambiental que pone en riesgo la vida de comunidades enteras. Esa es la realidad, ¿no? Eso solo puede cambiar si desde el Estado se toman medidas, pues para garantizar la sobrevivencia de los abogados que tengan este enfoque de trabajo jurídico. Si no lo hacemos viable, pues la verdad es que es bien complicado. Los vamos a tener, porque sí hay, pero pues es gente siempre que pone más, ¿no? Que pone de sí, No que necesitan dobletea comer, chamba, ¿no? Voluntaristas, ¿no? Raimundo, necesitan comer. una pregunta en este sentido. Sí, Sí, ¿no? Marco, También los investigadores comen, ¿no? Comemos, bueno, yo tengo un poco de formación de investigador. Yo quería claro, preguntarte en este sentido, Raimundo, bueno, tenemos ya la nueva ley de ciencia y tecnología, que justamente entre los criterios que se supone que en Arbola, pues tiene que ver con que la ciencia se ponga justamente al servicio de las causas sociales. ¿Tú crees que por ahí puede haber una brecha para que justamente se den estos cambios? Porque sí, entendemos que pues, ¿no? El derecho ha fetichizado muchos términos y se ha puesto por encima términos como Estado de Derecho, ¿no? Como cultura de la legalidad y como bien señalas, pues la justicia queda como relegada. ¿Será que por ahí hay resquicios o las resistencias son demasiadas como para que a través de los centros de investigación y digamos, de los criterios que se supone que impone la ley de ciencia y tecnología, se pueda lograr? ¿Cómo ves tú el panorama? ¿Será que es por ahí o será a través de la presión social? ¿Cómo ves tú? ¿Qué caminos ves para justamente modificar toda esta, pues toda la noción del derecho, ¿no? Que se centró siempre en claro, lo individual claro. y los derechos colectivos como que, ¿no? Como no se hablaba, ¿no? No se consideraba, siempre se habló del individuo como el centro de todo y pues claro, ¿no? Eso justamente ha hecho que las luchas queden pues relegadas a asuntos particulares o de personas simplemente, ¿no? Y no ambientales, etcétera. ¿Cómo ves tú eso? Claro, Marcos. Mira, varias cosas, ¿eh? Esa perspectiva individualista del derecho tampoco es casual, es una cuestión estructural, porque el punto de partida del derecho moderno es precisamente eh, eh, la noción abstracta de persona, que lo que encubre es, a lo que se refiere, pues es al propietario privado que lleva mercancías al mercado para intercambiar, ¿no? Eso es a lo que se refiere. Bajo la forma de persona es que oculta todas las diferencias cualitativas y concretas de los individuos singulares para meterlos en una categoría abstracta que es con la que sí puede trabajar pues el mercado capitalista, ¿no? O sea, no son categorías gratuitas, tienen un sentido y se puede explicar, ¿no? Bueno, eso es lo primero. Más allá de cómo el neoliberalismo también contribuyó con esa cultura del individualismo, pues hay una base material histórica ahí muy fuerte, constitutiva del derecho moderno, ¿no? Bueno, además, el derecho fundamental por excelencia, pues mucho es la vida. No, no es cierto. En la modernidad, el derecho fundamental por excelencia es la propiedad privada. En torno a la propiedad privada es que se construye todo el edificio jurídico, no en torno a la vida, ¿eh? No es la vida, es la propiedad privada. Bueno, luego, mira, yo creo que en el caso de los centros, como en esa materia como en otras, en otros sectores, pues hay muchas luchas que dar y las tenemos que dar. El asunto que yo veo es que, por ejemplo, en el caso de ciencia y tecnología, para empezar, no hay abogados especialistas en el tema, ¿eh? Cuando yo llegué ahí dije, bueno, pues voy a buscar a los expertos para que me orienten porque yo no sé nada. Bueno, pues no los encontré como abogados. Lo que yo encontré, pues es gente muy experimentada, pues en todos los temas del sector, pero que no son los abogados, sino la gente que cotidianamente trabaja ahí. Entonces yo con ellos fue que aprendí, porque yo no sabía, ¿no? Pero no hay abogados. Son abogados que se dedican en general a derecho administrativo o alguna otra cosa y cayeron ahí, pues ven temas. Sobre todo lo que sí hay en el sector son abogados de derecho laboral. Hay algunos especializados en los temas de centros públicos, pero es nada más materia laboral. O sea, este es un tema muy complejo en todo lo administrativo porque es una rama especializada, pero además
en todo lo que tiene que ver con los temas de ciencia y tecnología, donde no te alcanza con ser abogado. No te alcanza. Yo ahí en el CONACYT me di tiempo para hacer un diplomado y sacar mi certificación como abogado digital, precisamente para los temas de tecnología, ¿no? Y luego cada tema que me tocaba, pues son temas donde yo me ponía a estudiar. Yo tenía, pues no la ventaja, pero sí tenía facilidad porque pues siempre había estado yo metido ya en temas así, pues muy raros, ¿no? Pero lo cierto es que esa formación no es la habitual. Entonces, eso complica las cosas. Pero no es distinto lo que pasa en otras materias. En derecho ambiental, bueno, ahí hay más especialistas en agua, ¿no? En ríos, más en cuencas, más especialistas en temas de minería, más especialistas en temas de biodiversidad, ¿no? En fin, pero tampoco es que haya muchos abogados especialistas en eso, ¿no? Son muy poquitos también. Más bien son especialistas en ambiental porque saben trámites administrativos del derecho ambiental. Es desde esa perspectiva, ¿no? Y lo mismo podríamos ir materia por materia. Bueno, lo que yo creo es que pues es muy importante que esto no sea un obstáculo para sostener las luchas que hay que dar, porque hay muchas luchas que dar. Y son luchas que tienen diferentes dimensiones, ¿no? Distintas aristas. Por ejemplo, pues yo creo que todo lo que se pueda, toda la batalla que se pueda dar dentro de los márgenes que establece la ley vigente, pues hay que darlas. Es lo que los brasileños llaman el positivismo jurídico de combate. Bueno, pues hay que ejercitar el positivismo jurídico de combate. Y entonces hay que exigir a los jueces que usen lo que también llaman el uso, que recurran al uso alternativo del derecho, interpretaciones de las normas aplicables al caso, pues que sean favorables a los grupos vulnerables. Eso hay que exigirlo también, eso se puede hacer. México es un Estado social de derecho, una tradición de constitucionalismo social, en donde la justicia legal solo tiene sentido si es al mismo tiempo justicia social, no por una cuestión ideológica o de preferencia mía, sino porque es un mandato constitucional. Entonces, todo esto que estoy diciendo se puede hacer bajo el cobijo de la Constitución, porque es una Constitución que mandata la justicia social, ¿no? Y así habría que entenderla. Entonces, esto del positivismo jurídico de combate, del uso alternativo del derecho, por supuesto que se puede hacer, defender el pluralismo jurídico en los casos no solamente de pueblos y comunidades indígenas o afros, también muchas otras expresiones de pluralismo normativo que habría que defender. Todo eso hay que hacerlo dentro de los márgenes que establece la propia ley, claro, pero no quedarnos con eso. Toda estrategia jurídica, bueno, por lo menos les hablo de los casos que yo llevo, ¿eh? Yo no llevo, lo digo con todo respeto, o sea, yo nunca he llevado un asunto civil, un divorcio o un asunto de, pues, una persona que es detenida porque está manejando en estado de ebriedad. Yo esas cosas no sé nada, ni me gustan ni las atiendo nunca. Yo me dedico a puros asuntos colectivos, ¿no? Grandes. Entonces, ahí las estrategias, pues son esto que digo, pero además, forzosamente tiene que ir acompañado de la construcción de un sujeto social, el establecimiento de una base social que asuma el proceso en sus manos, que lo tome como suyo, que se apropie del derecho y del proceso social de defensa y se constituya, deje de ser una simple víctima para constituirse en sujeto de su propio proceso. Eso es lo más importante en los procesos sociales, en los procesos colectivos, ¿no? El derecho debiese ser una herramienta para eso. Si el derecho no sirve para eso, no sirve para nada en estos casos. Pueden ustedes tener una sentencia muy bonita, pero si no tienen base social detrás de la sentencia bonita, pues no va a tener ningún sentido porque ¿dónde se va a cumplir? Por no hablar de los problemas de ejecución de sentencia, que para eso también requieren un sujeto social detrás que lo exija. Lo más importante es la base social, la transformación de los damnificados y las víctimas del neoliberalismo en sujetos políticos, en sujetos históricos de sus propios procesos. Eso es lo más importante y para eso debía servir el derecho. Luego, debe ir acompasado siempre, pues, de estrategias de comunicación. Pues es muy importante, toda la batalla mediática en estos procesos es fundamental. Un proceso social con un buen trabajo jurídico, un buen trabajo de formación, de reconstrucción de base social, que no tenga el impacto mediático, pues no van a dejar de estar aislados, ¿no? Y de padecer, pues los ataques que puedan llevar de los enemigos, ¿no? De quienes se oponen a estas resistencias, a estos trabajos pues de emancipación, porque también creo que eso no es solo resistencia, es también emancipación, ¿no? Entonces se requiere el trabajo, también estrategias mediáticas junto con estrategias políticas.
es bien importante, o sea, no quedarnos solamente con lo que el derecho nos puede dar, a ver qué sacamos de un juez o de una ley, sino pues también hacer todo el trabajo político. Es bien importante, miren, los oprimidos del mundo, ¿no? Los desposeídos del mundo, los esclavos en la dialéctica del amo y el esclavo, pues no podemos darnos el lujo de no usar lo que esté a nuestro alcance. Estamos muriendo y el combate es a muerte. Hay que usar todo lo que tengamos a la vista. Yo recomiendo mucho leer un texto de Georg Lukács en Historia y Conciencia de Clase que se llama Legalidad e Ilegalidad. Y Lukács dice, no caigan ustedes en el oportunismo ni en el fetichismo de la ley. El fetichismo de la ley son estos abogados que todo el tiempo están, no, el Estado de Derecho, cumplir la ley, ¿no? No, porque muchas veces el problema es la misma ley, porque la ley lo que ya hizo fue legitimar una serie de abusos, de excesos, de despojos, de políticas de despojos, violatorias de derechos humanos, injustas, en contra del pueblo. Entonces, a veces el problema es la misma ley. Hay que jalar la ley hasta donde nos dé, pero luego debemos estar abiertos para darnos cuenta de que la ley también es parte del problema. Y si esa ley hay que ir en contra de esa ley, pues hay que ir en contra de la ley, con desobediencia civil o con un acto de rebelión o de revolución, pues eso es lo que hay que hacer. No caer en el fetichismo del Estado de Derecho y la legalidad. Ese es un gran problema en el que a veces se debate la izquierda, ¿no? Pero en donde por supuesto que están clavados pues todos los abogados formalistas, leguleyos tradicionales de la derecha y más lo de la derecha rancia, pues más, con más ganas están metidos en eso. Yo creo que nosotros pues no debemos pensar en eso porque lo importante para, por lo menos como yo veo el derecho y como yo experimento esto, mi experiencia en esto, pues a mí lo que me preocupa es la transformación social, el acompañamiento de las causas que buscan justicia, no tanto si la ley sí o la ley no, si la ley sirve para eso, vamos con la ley, pero si no, debemos darnos cuenta que la ley puede ser parte del problema, ¿no? Y entonces habrá que romper con la ley por las vías institucionales y cuando no, por otras vías, porque lo más importante, pues es el valor de uso, lo más importante es la defensa de la vida humana, de la comunidad, en fin, eso pues ya es una visión muy, muy diferente del derecho que yo he tratado de llevar siempre pues a la práctica, ¿no? Yo creo que estas luchas se tienen que dar en cualquier sector y son luchas que se tienen que dar también, por supuesto, en el sector de las HCTI, no solamente la parte legal, sino también la parte política, la parte mediática y la construcción, pues, de sujetos en ese sector de HCTI, que luego es bien difícil, porque también hay muchos sesgos, ¿no? Ahí, pero la formación de un sujeto que defienda sus derechos, que defienda la soberanía científica y tecnológica del país, que defienda la generación de capacidades propias de desarrollo científico y tecnológico. Todo eso, la primer defensa debiese estar en nuestros centros públicos de investigación, en nuestros estudiantes, en nuestros investigadores, y no solamente en el personal administrativo, que muchas veces son a los que yo he visto aguerridos con esto, ¿no? En fin, pues son cosas que también tienen que ver con la experiencia que yo tuve, ¿no? Y que pues son cosas en las que yo insistía cuando me tocaba visitar los centros públicos. Raimundo, es que escucharte es aire fresco, aire fresco. Si hay salida a los problemas que tenemos, si hay salida hacia una sociedad con justicia, no solamente legal, no solamente a la legalidad, sino a la justicia. Así es, Y bueno, quedaron temas pendientes. Yo te agradezco mucho y de veras es aire fresco, es muy esperanzador oírte. Te lo agradezco muchísimo. Y bueno, por mí es todo, Marcos. Sí, bueno, la verdad es que se antoja echarnos un café y seguir conversando, ¿no? Por nosotros nos seguiríamos 3 horas más. La verdad es que lo que nos has dicho nos pone mucho a girar la ardilla y sí, desde luego, ¿no? Hay que revolucionar la subjetividad que hemos construido con respecto al derecho, ¿no? De esto hablamos cuando pensamos en la revolución de las conciencias, ¿no? Y pareciera así que lo es. jurídico siempre se ha mantenido como aparte, como en una especie de nicho intocable, y pues sí, ¿no? Es la manera de proteger el status quo y el poder, ¿no? Sabemos Así que es. justamente el derecho ha sido
pues una de las herramientas principales pues para manipular y para despojar a los pueblos pues de sus derechos colectivos. Pues yo quiero que sepas que aquí tienes abiertas las puertas en Radio AMLO. Estamos muy agradecidos por haberte tenido aquí. La verdad es que queríamos platicar de muchas otras cosas, pero ojalá que pudieras venir en otra ocasión con nosotros para seguir, porque hay que tocar muchos temas, hay muchos asuntos que tocar, y más en estos convulsos momentos en donde justamente los poderes judiciales pues están utilizando su poder represivo pues para tratar de mantener lo que ya no se mantiene en el sentido común, ¿no? Ni en la propia realidad. Así que pues no sé si hubiera algo que quisieras agregar, dónde te podemos encontrar, dónde podemos leer tus obras, hay alguna página de internet, perfiles Claro, de claro. redes. Bueno, primero, pues agradecerles, Jaime Marcos, pues su tiempo, la escucha, las preguntas que, pues ya vieron, ¿no? A mí me provocan tantito y me suelto, y la verdad que yo pierdo la noción, ¿eh? O sea, porque, pues me emociono, pues son los temas en los que yo estoy y con los que me siento identificado, compenetrado, ¿no? Son las causas donde yo estoy. Miren, pues, por supuesto, toda la disposición para conversar en otra ocasión. Estos temas, pues, de lawfare, ¿no? Que estamos viendo, sí es muy importante visibilizarlos. Habrá que ver, ¿no? Yo creo que México se toma el antídoto, ¿no? Y se pone la vacuna, que es precisamente la reforma judicial de alguna manera, ¿no? O sea, yo creo que habría que leerla también por ahí, por supuesto. Y bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales. Pues yo, un poquito antes de la campaña, pero ya que en la campaña de manera mucho más sólida, pues abrí y empecé a generar contenidos en mis redes, en Instagram, en TikTok, también en X, en Facebook, ¿no? Tengo una página de Facebook, tengo un canal de YouTube y tengo también una página web. Son diferentes contenidos según cada una de las plataformas, con formatos diferentes, pero bueno, en el caso del canal de YouTube, pues ahí hay una compilación, hay una biblioteca, ¿no? Pues de conferencias, cursos que he dado, debates que he tenido, entrevistas, presentaciones de libros, en fin, sobre estos temas que yo trabajo, ¿no? Derecho indígena, derecho ambiental, derecho agrario, laboral, los temas de los DESCA, ¿no? Y también sobre las cuestiones de filosofía y pensamiento jurídico crítico a las que yo me he dedicado, junto con, pues, casos que yo he llevado, ¿no? Que están ahí también documentados en el país, fuera del país, y bueno, también toda la experiencia que ha sido esto de la reforma judicial, ¿no? Y las reflexiones sobre la impartición de justicia en México, también ahí lo pueden encontrar. Y bueno, está también en mi página web, pueden encontrar diferentes escritos míos, artículos de divulgación, artículos de esos que llaman científicos, pueden encontrar capítulos de libros y la mayoría de mis libros de acceso gratuito los pueden ahí descargar. Ahí los pueden ver sobre distintos temas, los temas de ciencia, los temas ambientales, los temas de luchas sociales, y también mis libros sobre filosofía del derecho y crítica marxista del derecho, pensamiento jurídico crítico. Ahí los pueden encontrar. Todo con mi nombre, Raimundo Espinosa Hernández, es como me encuentran en redes sociales, y una pues los lleva a otra, ¿no? Está agotado tu libro, pero bueno, ya lo encontraremos. Un Sí, hombre, abrazo, el Raimundo. primero. Pues igualmente, Jaime Muchas Marcos, gracias. muchísimas gracias, un abrazo, y bueno, a sus órdenes cuando gusten, y bueno, un gusto haber coincidido. Muchas gracias, Raimundo. Estamos en Gracias. contacto y un abrazo de regreso. Esto fue No Te Pases, platicando con Raimundo Espinosa. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Nos vemos la próxima semana.